Creando perfección en MP3. Presocráticos. La filosofía presocrática es un periodo en la historia de la filosofía griega que comenzó con Tales de Mileto, nacido en el siglo VII a.C., y continuó hasta la expresión final del pensamiento griego que no fue influenciado por Sócrates, incluso si llegaron a ser después de él. Sin embargo, lo interesante de estos pensadores griegos es que no se hacían llamar filósofos, salvo Pitágoras, sino que eran considerados magos, sabios, médicos, físicos, etc. La autonomía y primitividad de la razón, es decir, ocupan el punto de bifurcación, donde se pueden abrir nuevos caminos, señales y razón, y finalmente se puede borrar la religión, el ritual y el mito. Los presocráticos basaron sus teorías en la especulación sobre el principio material de la naturaleza. Entre ellos se encuentran Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, etc. Platón. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Nació en el 427 a.C. en Atenas, Grecia. Es considerado el padre de la filosofía occidental. Fue fundador de la Academia de Atenas, la cual era una escuela en donde se enseñaban distintas materias, tales como música, matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Fue considerada una de las escuelas más importantes de Grecia. Asimismo, escribió una obra titulada Diálogos de Platón. Platón sostiene que el mundo real es una sombra, su corriente es idealista. Su frase es: el cuerpo es la cárcel del alma, y sostiene que el alma se compone de tres partes: razón, voluntad y apetito del conocimiento. Él busca rescatar el alma. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Fue estudiante de Platón en la academia. Sin embargo, sus creencias eran distintas a las de su maestro, por lo que se distanció de él. Después de 20 años en la academia y tras la muerte de Platón, decidió ir a Aso, actual Turquía. Ahí gobernaba su antiguo amigo Hermías, y ahí fue donde se casó con Pitias y tuvo una hija. Cuando mataron a Hermías, se fue a Lesbos y se asentó en la ciudad de Mitilene, donde se dedicó a estudiar biología marina y zoología. Fue maestro de Alejandro Magno. Fundó el Liceo en Atenas, donde enseñaba filosofía a todo el público de forma gratuita. Murió en Calcis de forma natural. Escribió más de 300 obras donde exploró áreas como la física, metafísica, ética, biología, zoología, astronomía, política, etc. Escuelas postsocráticas. Las escuelas postsocráticas fueron distintas escuelas que surgen desde el pensamiento socrático para aportar sus ideas, modificarlas o criticarlas para el surgimiento de nuevas teorías. Algunas escuelas son: Escuela Cirenaica. Esta fue fundada por Aristipo Cirene. Fue una doctrina hedonista. Se ocupaba principalmente de cuestiones de ética. Este también propone guías de las acciones humanas al placer, a la cual la persona se acerca y al olor de lo cual se huye. También usaban la teoría del conocimiento, sensualista y fenomenista. Los filósofos más importantes de esta escuela fueron Aristipo, Hegesias y Teodoro. Escuela Megárica. Fue fundada por Euclides de Megara. Se mezclaba con el eleatismo. Fue una doctrina del bien con el ser verdadero, continuado por Crono, Estilpón y Eublides. Utilizaban la erística. Escuela Cínica. Se relaciona con los caninos y fue fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. Su fundador fue Antístenes. Uno de sus filósofos reconocidos fue Diógenes de Sinope. Fueron anarquistas. Corrientes filosóficas postsocráticas. Sócrates impulsó una nueva forma de impartir la educación y de ver al mundo desde una perspectiva más objetiva y basada en el razonamiento y la argumentación fundamentada. Su pensamiento giraba en torno al argumento inductivo y a la definición general del cuestionamiento. Cuando comenzaron a proliferar las corrientes socráticas, la interrogante se convirtió en el centro del universo para las personas que seguían la doctrina instaurada por el pensamiento socrático, cuestionando siempre la naturaleza humana, cuál es la esencia del hombre, las deidades, el origen de la tierra y sobre todo cuál es la sabiduría y cómo obtenerla, puesto que ese es el único instrumento en el que el hombre puede confiar para obtener respuesta al origen de todo.
Se suele comparar mucho a la filosofía socrática con los sofistas, y en gran medida partían de los mismos principios, teniendo algunas diferencias importantes que separan por caminos separados su manera de ver y observar el universo. Por su parte, los sofistas impartían el conocimiento en un espacio físico cerrado, limitando de igual manera la concepción de nuevos horizontes que cuestionaron más allá de lo impartido. Los sofistas daban su clase solamente a la gente pudiente, a los ricos. En contraste, Sócrates tenía una mentalidad libre, valoraba los recursos naturales por lo que eran, que se ofrecían para indagar en el conocimiento, lo que dio paso a una filosofía con más libertades a la duda y a la exploración, incluyendo siempre a todo mundo a tener derecho al conocimiento.